En el gobierno mexicano hay grandes expectativas de que la próxima semana el presidente Donald Trump pudiera notificar al Congreso de su país para arrancar el proceso de consultas de la renegociación del Tratado de Libre Comercio en la necesidad que han manifestado, que han mostrado las autoridades de nuestro país de acelerar la negociación del TLC. Sin embargo, ¿de qué manera va a impactar? ¿Cómo se va a meter el calendario político electoral de este año con las elecciones estatales y, por supuesto, la sucesión presidencial el próximo año? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme a ver unos datos de contexto sobre las últimas declaraciones respecto al inicio de las negociaciones y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Las autoridades mexicanas tienen la expectativa de que la próxima semana el presidente Donald Trump notifique al Congreso la renegociación del Tratado de Libre Comercio una vez que la Casa Blanca nombró a Robert Lighthizer como su representante comercial. Los delegados mexicanos se preparan para tratar de llevar la discusión al terreno de la agenda de los temas del futuro y lejos de la cancelación o la reducción del tratado o un acuerdo bilateral. En los últimos días, senadores republicanos y empresarios de ese país han expresado públicamente su respaldo al TLC, aunque aceptan que debe ser actualizado con asuntos que no figuraban cuando se aprobó en los 90s. Ello puede ser otra muestra de que, en efecto, el inicio del proceso de renegociación se acerca, aunque existen inquietudes sobre el impacto del calendario electoral mexicano y la sucesión presidencial en los tiempos de la renegociación comercial. Por lo pronto, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, ha adelantado que el nuevo acuerdo debe incluir a las pequeñas y medianas empresas, así como el tema energético que no figuró hace 2 décadas y ahora las condiciones son distintas por la reforma energética del país. Guajardo explicó que el 18 de mayo se reúne en Vietnam con Robert Lighthizer, el jefe de comercio exterior en Estados Unidos, donde expondrán la agenda a seguir para las negociaciones y los temas a incorporar. ¿Han bajado los malos augurios para el TLC de principios de año? ¿Cómo influirá el calendario electoral en la negociación? Posiciones. 1. Al inicio de la próxima semana, el presidente Trump estaría notificando al Congreso de su país la intención de renegociar el TLC, anticipó Guajardo. 2. Los líderes empresariales de Estados Unidos expresaron esta semana que coinciden con el acuerdo que debe ser actualizado para reflejar la realidad de los negocios de hoy y prepararse mejor para las tendencias comerciales futuras. Sin embargo, aseguraron que necesitan apoyo para asegurar que no se perjudique a las exitosas cadenas de abasto de las que se depende. 3. Por su parte, senadores republicanos advirtieron que si Estados Unidos saliera o restringiera el TLC con México y Canadá, esto tendría consecuencias económicas devastadoras. Entre otros beneficios, el TLC ha llevado a tremendo crecimiento en el comercio de Estados Unidos con México y Canadá, a cadenas de suministro transfronterizas que están integradas y que benefician a empleadores en Estados Unidos y a la triplicación de las exportaciones de bienes de Estados Unidos, agregaron en una carta. 4. El vicepresidente Mike Pence juramentó a Robert Lighthizer como representante comercial de la Casa Blanca en vísperas de su visita al Congreso como parte del proceso de consultas previo a la notificación oficial sobre el inicio de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pence señaló que el presidente Donald Trump decidió escoger a Lighthizer porque desea que use sus considerables talentos para restablecer un comercio que sea libre y justo. Muchas gracias por acompañarnos en Opiniones Encontradas. Le agradezco que esté con nosotros. Hoy vamos a hablar de las expectativas que son cada vez más insistentes entre el gobierno mexicano sobre la posibilidad de que la próxima semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleve al Congreso la notificación para arrancar con la negociación del TLC. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿De qué manera se va a meter el calendario político? Hay muchas aristas que vamos a poner hoy sobre la mesa y me da mucho gusto que hoy podamos discutirlo con Fausto Barajas. Fausto, muchas gracias por venir, un placer tenerte. Buenas noches, Pepe, gracias por aceptar. al auditorio. Consultor en temas de economía, de energía y además un funcionario público con muchos años de experiencia. Algunos, sí, muchas gracias y gracias al auditorio. Muchas gracias, Fausto. Y por supuesto, Isidro Morales, muchas gracias. Gracias, Pepe, gracias por la invitación.
amigo ya de este programa, Así varias es. veces nos ha acompañado a hablar sobre temas de energía, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Así es. Muchas gracias a los dos. Y si quieren vamos directamente, la verdad es que sí, cada vez son más insistentes. Hay un montón además de declaraciones alrededor que han venido dándose de empresarios, de senadores republicanos, de que pueda arrancar la negociación la próxima semana, aunque evidentemente eso hablaría un periodo de consultas que duraría 90 días, es decir, hasta agosto. Más o Y menos. ahí se nos meten, Fausto, dos cosas de por medio. Una, el resultado de las elecciones del Estado de México. Y dos, sería muy tarde ya para que eso pudiera influir, la apertura de las negociaciones, me refiero, en la designación de los candidatos presidenciales de los distintos partidos, pero fundamentalmente el PRI. ¿Cómo lo ves tú? ¿Se mete el calendario electoral? Porque ¿hay prisa, no hay prisa? ¿Ves que sí pueda prosperar la negociación, presentarse la próxima semana? Pues digo, yo creo que lo dices bien, el Estado de México, y bueno, juega obviamente Coahuila, juega Nayarit y el Estado de Veracruz en las municipales. Todo eso sin duda tiene, creo que un impacto de cómo se tiene que hacer las negociaciones. Sin duda va a jugar, no sé en qué magnitud, pero dependiendo de los resultados, pues tendrá que acelerar o no, o la capacidad de que el gobierno tenga para tener músculo y poder ir a negociar también con el gobierno norteamericano. Creo que eso va a depender mucho, los términos en que se quiera abrir esta negociación, también el gobierno americano, cómo empieza a negociar, los tuitazos del presidente americano, ver cómo empiezan a influir y cómo aceleran las cosas, ¿no? Porque ha sido a tuitazos como se ha ido moviendo mucho del tema de la negociación del TLC. Pero sí ves creíble que empiece o que arranque el proceso la próxima semana y que pueda, digamos, ya propiamente la negociación estar abierta después de las consultas en agosto y terminar a final de año, que es uno de los calendarios que usted ha estado manejando, una de las expectativas que ha estado manejando Guajardo. Mira, creo, a ver, como todo en estas cosas, en los detalles se esconde el diablo. O sea, creo que tú puedes empezar el proceso en una semana o en dos y lanzar lo que se va y terminar. Yo creo que todavía no va a estar claro qué se va a negociar y qué no se va a negociar y en qué términos se va a negociar. Entonces yo creo que estas cosas, creo que para México debería ser muy importante ver qué es lo que se va a negociar, cómo se va a negociar, y creo que de ahí ya puedes estar hablando de tiempos de una manera muy realista. Creo que así lo veo, creo que de hablar de tiempos perennes para sacarlo, creo que es una buena expectativa, tratar de poner los tiempos, pero creo que eso va a depender la profundidad de los sectores que se abran y cómo se vayan a abrir, qué se va a negociar en cada uno de los sectores, ¿no? Y también dependiendo de estas elecciones, la capacidad del gobierno mexicano para poder entrar, tener una negociación fuerte hacia ahí, una postura. Y cómo se acelera el cambio, ¿no? Veo incertidumbre, permanecen en las palabras de Fausto incertidumbres, no sé si tú coincides Yo o no. estoy de acuerdo con Fausto. Si crees que eventual, digamos, estimación de tiempos pueda darse o no. Mira, es difícil saber el tiempo. O sea, creo que sí se va a iniciar ya una negociación o una renegociación. Aquí es muy importante hablar de esto, porque no queda muy claro si Trump y su equipo va a querer abrir el TLC y de ahí renegociar. Por ejemplo, en un momento dado se ha hablado de suprimir el capítulo 19, que es lo que regula las prácticas legales de comercio, ¿no? Y que creó un capítulo ad hoc justamente para dirimir controversias ahí. Y que además ha habido muchos casos favorables tanto para Canadá como México, y Estados Unidos no lo quiere, justamente por eso. Bueno, eso implica reabrirlo. O, por el contrario, va a haber un nuevo acuerdo, una nueva negociación comercial, que ambas son posibles porque está facultado Trump por el Congreso para hacerlo, y hacer un nuevo acuerdo que sería una especie como de Telecán adicionado, que sería una especie de TPP, la Alianza Transpacífica, que México ya negoció, pero obviamente con menor alcance, con algunos, digamos, capítulos o rubros que Estados Unidos quiere, por ejemplo, el comercio electrónico, que no está en el Telecán, empresas de Estado que no están en el Telecán, prácticas anticorrupción que no están en el Telecán, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Pero en todos los casos estás viendo que sea o siga siendo un acuerdo trilateral o no sabemos. O bilateral. Mira, o sea, ¿solo México, Estados Unidos o Canadá? La gran pregunta es, o se renegocia, si se renegocia tiene que ser trilateral, y vamos a ver hasta qué punto hay la voluntad tanto de Canadá como de México de hacer coaliciones. Trump no quiere eso, obviamente, lo ha dicho, lo ha mostrado abiertamente, dice una cosa a México, provoca de otra manera a Canadá, ¿no? Que queda incierto. O se va a abrir un nuevo acuerdo, pero entonces va a ser bilateral, México, Estados Unidos, mini TPP, y otro mini TPP con Canadá. No está claro, y acuérdate que en las negociaciones la incertidumbre
juega para los negociadores. Y este caso está jugando a favor de Trump, porque Trump está poniendo el ritmo de esta reapertura o negociación, y México, como tú lo acabas de decir, está urgido de llegar a un acuerdo de alguna manera antes que se complique con el calendario electoral. El gobierno actual. El gobierno actual está urgido. El gobierno está urgido. O sea, ¿por qué está tan urgido? ¿Quiere dejar la negociación hecha o es un asunto que tiene que ver con las elecciones del 18? Si se va para enero, esto va a ser asunto electoral. Y los diferentes contenidos que no sabemos quiénes van a hacer, no se puede saber tampoco, lo van a capitalizar a su favor. Y es lo que obviamente el gobierno actual no quisiera. Es un escenario, digamos, que quiere evitar a toda costa. Ahora, tú mencionabas los temas, tú lo acabas de hacer una alusión también, y yo lo que siento de las declaraciones que he estado viendo, Fausto, es el gobierno mexicano creo que trata de llevar la discusión al terreno, digamos, del futuro. Ya no ver hacia atrás, sino comenzar a incorporar, decir, a ver, la energía no estaba, ¿no? En los 90s, ahora hay una reforma energética, hay que meterla. Las pymes, las cadenas de abastecimiento transfronterizas, que esas son pues, muy importantes, sobre todo en la zona fronteriza, reglas de origen, reglas de denominación, y lo decía Isidro Somondos, controversias. ¿Cómo sientes tú? ¿Crees que México logra empujar hacia adelante? A ver, yo creo que la agenda sin duda se tiene que hacer. O sea, y vuelvo al tema, son temas complejos. O sea, cuando se negoció en el 94 tomó más de un año el tema del tratado, prácticamente se llevó la administración para llegar a un acuerdo de un tratado bastante complejo. Fueron muchas negociaciones, muchas reuniones, durante una administración que no tuvo, digamos, el fin de una administración. O sea, no para recordar, o sea, Salinas quizá lo empieza en 91, ¿no? Por ahí, ¿no? Y cuando regresa de Europa, con el fracaso de la integración en Europa, y lo termina, se firma en 94. Así es. Entonces, razón, 3, 4 años. Se negocia en 92, ya está acabado, en agosto. Se ratifica, se ha sido en 93. O sea, 2 años de negociación. El primero. Ya en 92 estaba el acuerdo. Y entra el 1 de enero de 94 en vigor, ¿no? 94 en vigor, con exacto. Ahí la ratificación del Congreso fue muy importante. Entonces, hablando de estos temas que son nuevos y que no estaban, o sea, se me antoja que son cosas que te deben llevar un buen rato si las negocias de manera adecuada. Y son temas complejos desde el punto de vista técnicos, ¿no? O sea, a ver, la energía. Es un sector que se acaba de abrir también en México en las recientes reformas. Platicamos hace unos momentos. Las primeras reformas que se dan, digamos, en el régimen fiscal son por ahí del 2004, la siguiente reforma en México es en el 2008 y la última reforma son con las del Pacto por México. Sí. En ese sector, México ha ido aprendiendo también, hemos ido generando capacidades técnicas de ir conociendo cómo se va haciendo privatizaciones, se van incorporando el sector privado en este sector. A la hora de negociar, todo esto son cosas muy técnicas, no te llevan escasas semanas. No, o sea, claro. Tienes que tener equipos en cada lado, especialistas en cada lado. Como les llaman cuartos de al lado, ¿no? Claro, entonces ese tema, y bueno, estamos hablando comercio en electrónico, las disputas, en fin, todos esos temas yo creo que no te toman 2, 3 meses, van más allá, porque en lo que vas, regresan, ven los equipos, la parte técnica, luego se incorpora la parte política, y como bien mencionaban, ya el siguiente, a partir de, pues yo diría que casi de junio, julio, empieza la sucesión en México, y dependiendo de cómo acabe, empiezan a jugar pues también el Congreso, los diferentes partidos políticos y el Ejecutivo. Claro. Todo eso es una mezcla de cuestiones que en la parte técnica, aunque sea ortodoxo y puro lo que salga, pues ya va a tener también un componente de orden político, que es lo que bueno, se los destapes, ¿no? Los destapes seguramente los tendrás, el del PRI, seguramente el del PAN, serán por ahí de septiembre, entre septiembre y noviembre. A las puertas de la renegociación del acuerdo de libre comercio con América del Norte, esta por lo menos es la expectativa que hay en las declaraciones de los funcionarios del gobierno mexicano. Estamos hablando con Fausto Barajas, consultor en economía en asuntos y en temas energéticos, y con Isidro Morales. Me quedé contigo, Isidro, profesor investigador del TEC, especialista también en asuntos energéticos. ¿Cómo ves tú? Nos quedamos en esa pregunta. ¿Qué se puede incorporar ahora al TLC que se abre sobre el sector energético una vez dada la reforma energética del Pacto por México? Claro. Mira, Pepe, hay que recordar al público que el NAFTA, el Telecán, ya tiene un capítulo energético, es el capítulo 6. Y si leemos cuidadosamente ese capítulo 6, el preámbulo dice, las partes van a coadyuvar para liberar progresivamente sus mercados. De hecho, es lo que hizo Canadá. Canadá comprometió a abrir totalmente su mercado, y lo tiene. Entonces, si hay una renegociación, es muy fácil, simplemente ya
te vas al anexo, que es la famosa lista negativa. Acuérdate que el Telecán funciona así, por una lista negativa. Tú acuerdas todo, en general, pero luego pones las excepciones en un anexo. El anexo está, esto no se aplica para nada al sector energético mexicano, punto, salvo en... o sea, las excepciones son explícitas. Y, bueno, entonces, lo quitas simplemente, lo quitas la lista negativa, ¿no? Pero ojo, y eso se lo digo para los funcionarios, no quiten ese rubro que dice ahí en México, que en caso de conflicto, interpretar el capítulo 6, la concesión política de los Estados Unidos mexicanos va a prevalecer. Eso lo tienen que dejar los negociadores. ¿Por qué? Porque en una renegociación o una nueva negociación están las empresas públicas de Estado, que Estados Unidos quiere que compitan al igual como si fueran empresas privadas, o sea, pueden ser de Estado, pero privadas. Pero tenemos solamente dos empresas públicas de Estado ya más importantes. Y una de ellas es Pemex, y otra es CFE. Pero Pemex sigue siendo una empresa protegida. Pemex está protegida por el artículo 25 de la Constitución mexicana y el 28, en el sentido que tiene un sector estratégico que es el de producción primaria. Y por eso que se le dan las famosas asignaciones. A nadie más le van a dar asignaciones, solamente a Pemex. Y la puede dar a capricho el Ejecutivo. Eso está pactado en la nueva reforma. O sea, tú lo que dirías es se tiene que preservar eso dentro de la renegociación del TLC. Entonces, cuidado que los negociadores pongan a Pemex a la par de las empresas privadas, porque entonces eso se revierte. Olvídate de contenido nacional que se ha negociado, olvídate de que en caso de que haya en yacimientos profundos, Pemex tiene que entrarle, como en Treón que se pudo asociar, ¿no? Olvídate que si hay transferencia de tecnología también tiene que entrar Pemex. Eso se desaparece. Pero México no hay que pensarle mucho, que se mantenga en el capítulo 6, si es que es una renegociación, que en caso de conflicto de interpretación, la concesión política de los Estados Unidos mexicanos va a prevalecer. ¿Coincides, Fausto? Sí, a ver, coincido plenamente lo que decía hace rato. A ver, el tema va a ser los detalles de cómo aterrizas todas estas cuestiones, porque para fines prácticos poner a competir a Pemex, ¿no? Que después de la reforma, aún después de la reforma, tiene muchas cosas que no tienen las empresas privadas, ni de aquí que están ahorita compitiendo. De prerrogativas y de protecciones. ¿Y cómo actúa? O sea, simplemente la gente que trabaja en Pemex siguen siendo funcionarios públicos. Sí. O sea, la toma de decisiones es muy diferente a la que puede tomar cualquier ser en una empresa privada, y ya no se digan las empresas norteamericanas. ¿Y a qué están sujetos y a qué no están sujetos? Todo eso determina la toma de decisiones en estas empresas, ¿no? Entonces ya luego cómo negocias contratos, pues está muy acotado. Entonces todo este tipo de cosas, pues tienes que determinar bien a bien cómo van a jugar y quiénes no pueden jugar, y en qué términos. O sea, yo creo que ahí sí hay que echarle mucho tiene que ser ojo muy cuidadosos. y qué implica cada cosa, ¿no? Porque si no, al rato vas a tener una serie de controversias o una serie de cuestiones ahí, porque dices, pues es una empresa productiva del Estado, pero pues la rentabilidad y cuestiones no están, los funcionarios no ganan por desempeño, los funcionarios siguen sujetos a la Auditoría Superior de la Federación, a las contralorías de aquí. Entonces todo eso es muy diferente de cómo abres el sector. Y las empresas que están participando en las rondas, pues al fin y al cabo no son concesiones, son contratos de largo plazo con ciertas restricciones, no se asemejan en nada a lo que tienes en Estados Unidos en términos de concesiones, de cómo se aplican los bloques, la repartición de riesgos. O sea, ahí es que hay que ver pues, qué implica cada cosa en lo que se llama pues, la apertura, o tienes la parte energética, ¿no? Ahora, hay un punto, junto con esto, que en Estados Unidos ha puesto mucho énfasis, lo volvió a decir desde que ratifican al negociador norteamericano para las negociaciones con el TLC, y dice, necesitamos liberación comercial, pero justa. Y ahí sí hay un tema que ellos han insistido, el tema laboral, el tema trabajo y el tema salarios México. ¿Creen que también deba incorporarse en una cuestión como el tema salarial? Bueno, para la discusión ahorita y lo que ha hecho Estados Unidos en todos los acuerdos que firmó después del Telecán, incluso en el TPP, es que todo lo que es cuestión laboral ligada al comercio, ojo, y cuestión medioambiental ligada al comercio, tiene que estar dentro del acuerdo. El Telecán no los incluye, acuérdate que están en los acuerdos paralelos que se negociaron en la época de Clinton, justamente para que consiguiera los votos y se ratificara el acuerdo en el Congreso. Pero no tienen dientes. ¿Qué significa eso? Que no puedes activar. O sea, son como llamados a misa, por decirlo de otra manera. No puedes el que activar, quiera los cumple y el que no. No ha habido ningún caso abierto, no ha habido ninguna controversia dirimida por un tribunal, porque simplemente es imposible abrirlos. Entonces, lo que ha hecho Estados Unidos tiene que ser parte del tratado para que
tenga un mecanismo de controversias, incluso que puedas pagar multas en caso de medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Y es lo que creo que México tendría que negociar para darle credibilidad a ese acuerdo. Yo creo que ahí sí, yo apoyaría esa idea, ¿no? Pero o sea, estaría en el interés de México darle dientes a esos por acuerdos supuesto, que negociaron por supuesto, con pero Trump. además México tiene una legislación laboral que es compatible con eso. O sea, no es que cambies tu ley laboral, no es que cambies tus salarios mínimos, no, simplemente que los apliques, nada más. Y, pues, por supuesto que estamos de acuerdo que se aplique la ley en México. ¿Cómo lo ves, Fausto? Bueno, pero ¿por qué Ese decías punto. el punto este de que estabas de acuerdo con el tema laboral? O sea, porque hoy están fuera del acuerdo y no Sí. puedes activar. Por ejemplo, entonces, acuérdate que en el acuerdo laboral, provisión de trabajo para menores de edad, Ok. reglas mínimas de salud, y que el derecho a huelga. Son las tres. Ahora se va a ampliar. Bueno, porque- está el 89, que es el 89 de la OIT, ¿no? exacto, lo quiere homologar con los acuerdos de la OIT. Aquí los vas a ampliar. aquí Entonces los vas a- empresarios súper reacios a asignar el 89 de la OIT. Bueno, ahí habría que ver cómo les puede golpear, ¿no? Sí, Pero por eso lo preguntaba, justamente. sí, pero yo creo que sí es importante pensar en una mayor protección laboral y que esté pactada en acuerdos, no solamente trilaterales o bilaterales, sino multilaterales. Pues es lo que tendrían que estar pidiendo, digamos, los sindicatos en el país, ¿no? Pues supongo que sí. Pero no sé dónde andan. No sé dónde se fueron los sindicatos. A ver, yo creo que ahí, a ver, como muchas cosas en diferentes países, a ver, están o no están incorporados en estas, a ver, todavía no negociación, pero realmente teniendo la agenda que quieren tener o estar defendiendo las cosas que les interesa defender, no me queda claro. A veces pareciera que dice, sí están. O sea, el tema sí está, el incentivo claro, si las partes tienen muy clara la agenda que quieren subir en las negociaciones o incorporar los temas que traen. A mí me parece que esas cosas a veces quedan de fuera. Y a veces cuando se corre o se quiere sacar algo por tiempos, dejas puntos que a lo mejor eran muy obvios y que estaban en el tintero ahí, pero que nadie volteó a ver. Sí, por las prisas se quedan las cuestiones ahí apalancadas. Este es uno de estos temas. o Y no sea, solamente laboral, ¿no? Pepe, sino también es medioambiental, ojo. Claro, y ahora claro, con una reforma energética en donde se vienen inversiones, sobre todo en yacimientos no convencionales, por ejemplo, en gas de esquisto o petróleo de esquisto, Fracking. fracking, famoso, ahí yo creo que es muy importante. Claro, tenemos ya instituciones también medioambientales, eso no lo niego, pero es importante que también tengamos acuerdos internacionales y que México ha firmado además y que puedan ser aplicables al país. Lo hemos hecho, de hecho el Telecam funciona así y toda digamos, lo que hemos firmado en términos de derechos humanos, pues finalmente ya se elevó a rango constitucional de la época de Calderón. Entonces yo creo que no daña a México seguir en esa vía. No sé. Las expectativas de la pronto inicio de las negociaciones del TLC, eventualmente la próxima semana. Estamos hablando con Isidro Morales, profesor investigador del TEC, de la Escuela de Gobierno del TEC, con Fausto Barajas, consultor en economía y energía. Me quedé contigo y la pregunta era si a la luz de lo que hemos estado viendo ya en los primeros 4 o 5 meses que llevan del año, sí se nota que ha bajado un poco los peores augurios sobre el TLC. Y si creen que en realidad, como dicen los funcionarios mexicanos, estamos ya listos. A ver, yo creo que del lado de México tenemos gente muy preparada, el mismo canciller, el mismo secretario de Economía, gente con experiencia en temas técnicos de economía, de comercio. Más allá de si tenemos gente lista y preparada para negociar, eso no lo dudo, o sea, tenemos mucha experiencia en esto. México lleva negociando tratados de libre comercio a ser pionero. Tenemos también más de 45 tratados. Creo que ahí tenemos bastante experiencia de qué poner o no poner sobre la mesa. Para mí, yo creo que uno de los temas relevantes es si eventualmente lo que negocies, como dirán en el back office, tienes todo listo para poder implementar y cumplir con las expectativas de lo que se diga. Uy, ¿No? Si eso tenemos... Parece que me estás tocando la música de las reformas estructurales. Y voy ¿Cuál a es la eso, bronca? Implementación. ¿no? Y la implementación no pasa solamente por la buena voluntad, o sea que creo que es a veces donde todos los gobiernos a veces se pierden en la venta de las expectativas. Es si tienes o no vas a tener todos los cuadros, los recursos humanos, la regulación ya detallada para lograr que en cuanto, si llegamos asumiendo que se cumplen los tiempos de finales de este año, tener algo listo, pues puedes estar empezando a implementar y no se te empieza a hacer un revoltijo al momento de que pues entre en vigor lo que se haya acordado, ¿no? Y en los sectores en los que se haya acordado y lo que hayas abierto, lo que hayas dejado listo para implementar. Eso es para mí
creo que de fondo un tema, o sea, más allá de lo que negociemos, que eso no tengo duda de que vamos a sacar algo relevante y algo beneficioso para México. O sea, estás optimista. En esa parte creo que podemos avanzar, pues tenemos buenos negociadores, tenemos gente con mucha experiencia. Es más, yo creo que de este lado tenemos gente con mucha capacidad para negociar en el gobierno, fuera del gobierno, consultores, gente que tiene amplia experiencia para estos temas. La pregunta es si en los sectores que vamos a negociar o vamos a entrarle, a abrirlos, pues va a haber cómo implementar la parte, estamos hablando de la parte ambiental, la parte energética, la parte de controversias, o sea, la parte de comercio electrónico, que también de aquí es nuevo. O sea, en ese sentido, ellos, en Estados Unidos, probablemente, simplemente por la profundidad de la economía y su desarrollo, pues tienen instituciones más desarrolladas o con mayor experiencia en muchos de estos sectores, pues para poder pues, negociar o poner ciertas regulaciones sobre la mesa o tener fácilmente la implementación, que lo que no sé si de este lado la vamos a tener rápidamente. Yo creo que va a tomar tiempo. Pero fíjate, en cualquier caso, el escenario que traes es muy distinto a los pesimistas de principios de año, cuando, bueno, y no tan de principios de año, Isidro, cuando el propio Trump estuvo a punto de cancelarlo. Exacto. O sea, sí hay, o sí podemos apreciar, incluso en las conversaciones de esta mesa, un giro. ¿Cómo ves tú? ¿Coincides o no? Sí, estoy de acuerdo con Fausto en el sentido de que México está en una mejor posición para negociar ahora. En enero no estaba muy claro, porque enero fue muy convulso y acuérdate que hubo una visita de Estado que se cayó, se desplomó por un Twitter además. O sea, la manera que lo hizo fue también y al mismo tiempo sí recibe al ministro de Canadá, y entonces ahí claramente queda el doble estándar, ¿no? Canadá está bien, México no. O sea, ahí fue realmente muy contraclimático. Pero 3 meses después, 4 meses después, creo que lo que hemos visto y lo que los negociadores mexicanos han visto es que México tiene muchos aliados al interior de Estados Unidos, empezando por los mismos empresarios. Bueno, ya se empezaron a mover esta semana los empresarios con cartas públicas. Ándale. Pidiendo que no echaran para atrás. Ándale. O sea, y los mismos republicanos, o sea, los republicanos ya se dividieron. Hay estas cartas que mandaron los senadores republicanos, no reabra el TLC, le dicen a Trump, son republicanos. Ahí, como sabes, no hay disciplina partidaria. Entonces, eso creo que ya nos queda claro. Todavía a finales de abril, Trump amenaza con salirse del TLC, ya nadie lo creyó. Ya tú el dólar se movió. Sí, pero duró un día o dos. Un día, o sea, es tu táctica que ya la conocemos. Entonces, ahí, los tsunamis de sus twitters han ido, digamos, un poco a la baja. Pero ahí están. Entonces ahí yo creo que México tiene que tener claro de que los mismos republicanos tienen claro que no conviene una renegociación totalmente desfavorable para México o incluso una salida. Eso ya es digamos, el nivel piso a partir de negociar. Lo que dice también Fausto es cierto, lo que va a contaminar, y esto va a ser una negociación anómala, porque las otras negociaciones que México ha tenido, incluso con Estados Unidos, es un ambiente de cooperación, en donde queda claro que no se va a filtrar nada, lo cual yo estoy en contra. Yo creo que tendría que haber una discusión con la sociedad civil, pero bueno, es otra discusión, puede ser más un debate sobre eso. Pero aquí no está claro, o sea, si el equipo de Trump va a filtrar parte de la nación, como es que aquí a ratos, mecanismo para presionar a México, ¿me explico? Perdón por la exageración, pero aquí a ratos es como durmiendo con el enemigo. No sabes. Va a haber sorpresas. Y Trump le gusta, es un boxeador Trump, le gusta sangre. Tiene que sacarle a lo que llegue con México, gané, ¿no? Y sacar sangre. Entonces, México tiene que estar preparado para eso, los negociadores tienen que lo tener muy claro, y yo estoy de acuerdo contigo que técnicamente tenemos gente ya muy informada porque tienen años negociando y negociaron el TPP. Entonces, pero es un problema político y de emociones. Y que volvemos a tu, bueno, pues, a tu idea. Técnicamente difícil. Y intervienen problemas políticos y de emociones. Se viene la situación presidencial en México. Ahí está la bomba de tiempo. Y ahí está, imagínate. Entonces, ¿cómo la ven? ¿Renegociado el TLC para enero de 2018 o no? ¿Sí o no? Yo lo veo muy difícil. Muy difícil. Lo veo difícil, sí. A no ser que hagas un acuerdo express, pero también lo veo difícil. ¿No? O por lo menos desahogar las partes más difíciles. Pero igual no tienes nada todavía. Entonces ya empiezan los candidatos, la prensa saca, se politiza todo. Bueno, ya me voy. Se me agotó el tiempo. Muchas gracias, Fausto Barajas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te agradezco mucho que hayas aceptado. Consultor en asuntos de economía, de energía. Y muchas gracias, Isidro Morales, como siempre, por haber estado con nosotros, profesor investigador del TEC, de la Escuela de Gobierno del TEC. Gracias a los dos. Muchas gracias. Seguimos con el tema y sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.